que el aspirante Edwin pues podrá responder si son preguntas o podrá pues ir incorporando, digamos, a las reflexiones correspondientes. A las reflexiones correspondientes. Perdón que tuve aquí una pequeña interrupción. Una vez finalizado pues este proceso, digamos, de la presentación con los comentarios, preguntas, retroalimentación y demás, pues le vamos a pedir a Edwin que se retire y también pues a sus compañeros para entrar ya en la fase de deliberación que es privada entre los profesores, incluidos por supuesto también su director, para generar un concepto de aprobación. En el caso del doctorado, pues nosotros tenemos dos posibles resultados, o aprobación o pendiente, ¿no? Edwin es la primera vez que presenta, puede quedar pendiente la aprobación del proyecto por una única vez. Esa es el protocolo. Este resultado se le comunica inmediatamente a Edwin, a quien llamaremos para que se incorpore a recibir pues la comunicación respectiva. Y en esencia, pues esas son las indicaciones. Entonces, creo yo que sin más preámbulos, más bien somos todo oídos y atención, Edwin, le cedemos pues el auditorio, por decirlo así. Bueno, profesor Fabio Cala, profesor Flavio, demás docentes y compañeros, pues muy buenas tardes. Voy a permitirme entonces compartir la pantalla. Y ahora en este momento no sé cómo. Una ventana. Ya. Listos, aquí digamos que siempre creo que tenemos que confirmar porque a veces los sistemas nos juegan una mala pasada. ¿Serían tan amables de confirmarme si ven mi pantalla y si me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias. Yo estoy aquí en la oficina donde trabajo, entonces eventualmente haya algo de ruido ambiental por lo que ofrezco disculpas o alguna interrupción. Como lo decía el doctor Fabio, la propuesta que estoy preparando pues con el acompañamiento del doctor Flavio Pinto, que es... Edwin, perdón, una pequeña interrupción. ¿Puedes ponerla en modo presentación? Para que la veamos mejor. Doc, yo la tengo en teoría, acabo de salirme porque yo perdón, sí, tiene toda la razón. No sé si ahora sí, profe, o se continúa viendo chica, yo la veo acá en presentación. No, pues yo la sigo viendo chica, pero bueno, pues creo que no. Sí, que no es... ok, sí, no. Dejo de compartir, la pongo primero en presentación, Doc, y ya continuamos entonces, porque siempre suele suceder. Bien, entonces, como ya lo había mencionado el profesor Fabio Cala, esta propuesta tiene el título pues, que ustedes ven y fundamentalmente tiene que ver con una propuesta en el marco del doctorado en modelado y gestión pública, pues de una propuesta para una nueva forma de gestionar la malaria en Colombia. Digamos, este es el contenido que vamos a desarrollar, lo que ustedes ven en la pantalla, y pues vamos a darle continuidad de inmediato. Lo que tenemos, digamos, desarrollado hasta ahora a manera pues de resumen, se basa en un nuevo enfoque, en un nuevo concepto que tiene que ver con los sistemas socioecológicos. Y esos sistemas socioecológicos, digamos que son la manera, de acuerdo a lo expresado por autores expertos, la mejor manera de abordar la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, a su vez, tiene unos factores, digamos, constitutivos, como son la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. En este caso, le estamos abordando esa capacidad adaptativa
como endógena e institucional. En el desarrollo pues, de la presentación vamos a profundizar un poco más en las definiciones que para efectos del proyecto tienen estas palabras y un poco cómo es que se haría esa gestión. Bien, el problema que hemos entonces identificado pues tiene que ver con una situación persistente en el país de presentación de casos durante todo el año y con algunas epidemias en algunos puntos específicos asociados a variaciones también climáticas y algunos fenómenos sociales de la malaria. Y este problema pues tiene unas causas, digamos, históricas, estructurales, relacionadas pues con temas sociales, con temas ambientales, y como tratamos de verificar acá con unos temas de vulnerabilidad. Así pues, que hemos definido como pregunta de investigación el ejercicio de indagar cuáles serían los elementos del ambiente, del paisaje, los sociales, los económicos, institucionales, que deberían un poco partir de lo que hemos visto en el doctorado, ¿cierto? Y del conocimiento pues, del evento, deberían integrarse para lograr una mejor gestión de la malaria y tener como resultado final una política pública en malaria que responda un poco de mejor manera que lo que tenemos actualmente. Bien, y este tema lo hemos definido así porque se ha identificado, la malaria es un evento que digamos, se conoce hace bastante tiempo y se ha estudiado también en el mundo, pues, y hoy creo que hay consenso sobre los elementos que hacen parte, sobre todo factores sociales que están involucrados en la presentación y en la persistencia de la endemia y de la epidemia del evento. Y pues son factores como la pobreza, los que ustedes ven acá, que sin embargo cuando se va a ver los programas que pretenden atender esa situación, pues no lo consideran, lo cual pues es un tema un poco paradójico. Y sumado a eso, a esos factores sociales, pues entonces llegan otros factores, digamos otros fenómenos que son climáticos y que cobran hoy mucha importancia por efectos del cambio global y el cambio climático, como es el estrés hídrico, que favorece por un lado la exposición de las personas, ¿cierto? Y unas son pues obviamente mucho más sensibles a esta situación, pero que además favorecen que se perpetúe la transmisión. Edwin, una pequeña interrupción. Trata de estar pendiente también a los comentarios porque todos estamos viendo solo la primera lámina. Ay, doctor. Y sospecho que usted ya va más adelantado. Pero por supuesto. Lo que está informando. Pero por supuesto, doctor, qué pena, no, digamos, voy a tratar entonces de verla, de ponerla de nuevo. No sé por qué razón no me pasan las diapositivas. ¿Me pueden confirmar, por favor, qué diapositiva estábamos viendo en este momento? Aquí está la de justificación. Sí, creo que nos perdimos perfecto. La de donde usted iba a poner la agenda de la presentación. Sí, señor. Una primera anterior a esa. Sí, eso. Creo que ahí están la de contenido, sí están pasando. Y esa es la primera. Creo que se me cambia cuando la pongo en presentación completa, entonces la voy a dejar así y voy a repetir muy rápidamente esto. No, lamento pues que no lo hayan. No, déjela así y si quiere usted puede reducir un poquito la columna de la izquierda para que se agrande el campo. Perfecto. Ahí le van a quedar pequeñas las... Sí, las miniaturas. Sí, las viñetas. Listo. Ok, Doc, esta era la estructura. Les había mencionado un poco como el resumen de lo que estamos haciendo. Y también, digamos, el problema, las causas, digamos, que lo han llevado pues a que el problema esté como está, como lo acabo de mencionar, y reiterar un poco que la pregunta de investigación que nos planteamos y que me ayudó obviamente a construir el doctor Flavio Pinto, es indagar un poco sobre los elementos constitutivos, pues,
de ese sistema socioecológico que afectan la malaria y que terminan haciendo pues más vulnerable a la población y que deberían integrarse para una política pública pues mucho más eficiente y mejor pues de la que tenemos actualmente. Pues acá les mencionaba que está bastante estudiado los elementos más bien sociales, las situaciones sociales que se presentan o algunos factores que se presentan y que favorecen la persistencia de la malaria en el mundo, pero que curiosamente cuando se ven los programas de atención de ese evento, entonces no están considerados. Y además de factores sociales, pues vienen factores climáticos, ¿cierto? Y entonces estamos diciendo al final que tal vez un enfoque más integral, que considere y articule los elementos que vimos y que digamos que pretendo desarrollar durante la presentación, en un marco de una política pública en relación con la malaria, pues podría tener mejores resultados pues para las comunidades afectadas. Bien, ya entrando un poco más en detalle del problema en Colombia, sé que no todos, digamos que no todos estamos tan familiarizados con el evento y me permito hablar un poco de manera muy rápida. Esta es una enfermedad parasitaria y que se transmite por la picadura de un mosquito en Colombia. Estamos reportando alrededor de 100.000 casos, un poco menos por año. El mapa que ustedes ven en la parte inferior derecha, digamos, corresponde a una presentación del Ministerio de Salud que menciona, digamos, en color rojo en la costa pacífica, donde en los últimos 50 años se han presentado la mayoría de los brotes, luego en la Amazonía, en la Orinoquía, en el Atlántico, y la zona menos afectada pues son los Andes, pero quiero decir que todo el país tiene algún grado de afectación, tal vez excepto Bogotá y las zonas más altas, de mayor altura sobre el nivel del mar, más bien. El problema pues ha sido, como lo mencionaba, que la gestión que hay actualmente es, digamos, completamente objetivista y se ha basado en el control del parásito y del vector. Digamos que las orientaciones, la política tiene que ver un poco con la biología, con entender la biología del evento y con atacar a los vectores. Digamos que muchos estudios y muchas recomendaciones se basan en digamos, en este tipo de enfoque. Y la política de intervención pues se planea bajo el enfoque de marco lógico, digamos que también donde hay unas causas y unos efectos muy planos que no consideran ese vínculo pues con el resto de los elementos que acabamos de mencionar y que hacen parte pues de los sistemas socioecológicos. Quiero mencionar de manera muy rápida algunos antecedentes históricos y lo hago es porque tiene mucha importancia. Lo que existe en malaria hoy, lo que conocemos, lo que se conoce en el mundo de malaria, de alguna manera ha tenido mucho que ver con los enclaves militares y con los aportes que los militares han hecho. Es un tema un poco curioso. Digamos, quiero decirles que tengo un punto al respecto y tal vez es el hecho de que hayan sido los militares quienes empezaron, digamos, descubrieron de alguna manera la situación y propusieron algunas prácticas, pues se ve reflejado en la política actual, hoy en día. Entonces, digamos que rápidamente lo que se puede mencionar es que hace más de 2.700 años en algunos, digamos, en algunos artículos, reportan pues que los chinos posiblemente hayan sido los que gestionaron el tema de la malaria y lo trataron con ajenjo, más que lo trataron utilizaban algunas plantas para paliar los síntomas. El nombre de malaria corresponde pues a un término utilizado pues al finales de la Edad Media y tenía que ver con la teoría de los miasmas, ¿cierto? Como que no sabíamos que había agentes causales microorganismos, entonces se llamaba mal aire y de ahí su nombre pues de malaria. Aquí en América hay un reporte hacia, digamos, posterior a la conquista de algunas personas afectadas con estas fiebres ondulantes y las trataban con una planta que los indígenas, los nativos, tenían y con un vocablo como chinchona,
y finalmente terminó hablando entonces de quino, que era, digamos, lo que más tarde se produjo como materia prima para el tratamiento de la malaria, y que, digamos, acá empieza un poco la intervención de los militares. Un médico francés descubre luego el parásito hacia 1880, pero casi que al mismo tiempo el médico Carlos Finlay, cubano, estaba trabajando con fiebre amarilla. Entonces eso permitió, Alfonso Laveran era un militar francés destacado en Argelia. Y luego los ingleses, a partir un poco de lo que había hecho Carlos Finlay, descubren que efectivamente era transmitido por un mosquito, era generado por un parásito, pero que lo transmitían los mosquitos, apoyados, como les decía, en lo que hizo el doctor Carlos Finlay. Y luego Manson en 1901 ya dice, bueno, aquí no son todos, aquí esto ya fue en Italia, no son todos los mosquitos, sino que a través de un programa que tenían ellos generado porque había malaria en esa parte de Europa, descubre que son solamente los anófeles los que lo transmiten. Y digamos que posteriormente los destacamentos militares en la Primera Guerra Mundial se ven muy afectados por la malaria y no alcanzan las provisiones de quina que iban fundamentalmente de América para tratarse, y posterior a la Primera Guerra Mundial, digamos que también curiosamente los alemanes terminan sintetizando los medicamentos, lo que permite pues que la malaria se pueda tratar mejor y finalmente se termina erradicando pues en el mundo. También en Europa había una afectación hacia 1930 del tifus, y destacamentos militares en la isla de Java, un poco por serendipia, encuentran que el DDT, que es un insecticida pues altamente tóxico, sirve para controlar esos vectores y lo utilizan ampliamente. En Colombia, la Fundación Rockefeller, que estaba desde mucho antes, digamos desde hacia los años 20, empieza a participar entonces en el control de la malaria ya en el país a través de las escuelas de salud pública o las escuelas sanitarias. Y en Estados Unidos, hacia el 56, hay un modelo matemático que es brillante, que es muy bueno, económico y matemático, diciendo, mire, con DDT eliminamos la malaria. Y Ross McDonald eran, digamos, un par de militares que estaban asentados en enclaves de Estados Unidos en Centroamérica. Esto, digamos que lo mencionaba entonces porque a partir de esa situación surgen dos escuelas en el mundo respecto al manejo de la malaria. Una europea, que de alguna manera consideraba que el manejo ambiental era importante y que esto se podía gestionar a mediano plazo, pero otra escuela, que es la que nos termina llevando a nosotros, que es la estadounidense, y digamos está basada en temas militares y que buscan resultados rápidos. Querían, digamos, hacer el canal de Panamá, querían fortalecer el tema del cultivo del banano en Centroamérica, y entonces deciden un enfoque de campañas que en Colombia estuvo hasta los años 70. Bien, con esto entonces quería mencionar que el estado del arte respecto de la gestión de la malaria, encontramos a partir de esta situación del modelo de Ross y McDonald, del modelo matemático, una política de control, ¿cierto? A partir del uso indiscriminado del DDT, que termina volviéndose una política mundial, pues justamente por el papel de Estados Unidos, la importancia de Estados Unidos en la política mundial. Y también definen entonces con estos modelos matemáticos, pues que sencillamente si yo ponía mucho DDT en el planeta, podía erradicar la malaria. Y la palabra pues erradicación es eliminarla de todo el mundo. En Colombia, a partir un poco también de los primeros acuerdos comerciales, se le exige crear una oficina sanitaria para que no lleguen ciertas enfermedades a Estados Unidos fundamentalmente, y termina conformándose la Organización Panamericana de la Salud. Y solo a finales de los 70 dicen, ve, aquí como que esas campañas de erradicación no funcionaron, tal vez volvamos al control. Ya con un sistema, luego con un sistema general de seguridad social en salud a partir de la Constitución del 91, decimos, bueno, esto hay que hacerlo más sostenible, no alcanza la plata. Y yo creo que ya entrando un poco en detalle de lo que es vulnerabilidad en malaria, que era un tema que tal vez no se asocia se asocia más bien a desastres naturales,
Ya pues en 2000 Galopán empieza a hablar de los sistemas socioecológicos a partir del informe de cambio climático del panel de expertos de cambio climático. Entonces ya se incluye también ese concepto de vulnerabilidad y Pinto Ciabato ya menciona en 2017, bueno, es que en esos sistemas socioecológicos de los que habla Galopán hay una relación entre esos recursos que hay que gestionar. Entonces, hoy con tal vez la posición de Elinor Ostrom de los bienes comunes, lo que decimos es lo que se puede hacer es eliminar la malaria, pero en ciertas regiones y no en todo el país y mucho menos en todo el mundo. Y aquí, en esta gráfica, lo que se muestra muy rápidamente, este es un paper que está en prensa con algunas personas con las que yo trabajo acá en el ministerio, y a partir de reportes de esas campañas y ahora ya pues de los sistemas de vigilancia, lo que encontramos es que en la primera parte, digamos, cuando ingresa o cuando se empieza a registrar la malaria, las acciones estaban dirigidas a los enclaves de interés, a las ciudades comerciales y a los puertos. Empieza la campaña de erradicación con DDT y obviamente los casos disminuyen mucho. Luego empieza la resistencia de los insectos a los insecticidas y digamos esa erradicación pues obviamente fracasa, pero además tiene como un efecto de rebote también por la descentralización del país. Y pues lo que tenemos hoy entonces es que disminuyen un poco los casos, pero que todavía siguen siendo importantes en una buena parte del país. Bien, los referentes teóricos que hemos considerado de acuerdo al relato que hemos hecho hasta ahora es, digamos que son importantes para abordar este trabajo. Es Arger en 2006, destacando pues que hay una situación de susceptibilidad al daño de las comunidades y que a eso debe llamarse vulnerabilidad. Galopán, pues que menciona los contextos, ¿cierto? Los contextos y los factores que tienen que ver con la vulnerabilidad, que son entonces la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, que es lo que buscamos en este trabajo justamente gestionar. Y Pinto, en 2017, pues que menciona que esos sistemas socioecológicos lo que hacen es que integran una cantidad de recursos y que esos recursos pues hay que gestionarlos y desarrollar, digamos, el potencial que hay en todas las estructuras. Bien, con esto un poco que se ha mencionado hasta el momento, lo que podemos percibir entonces es que este es un problema perverso, un wicked problem. De acuerdo a estos dos autores, pues aquí lo que hay es un gran número de personas involucradas, una alta carga económica y social generada a partir de la situación pues, de las epidemias de la malaria, una naturaleza, digamos, interconectada entre la malaria, la pobreza y otros factores sociales y también climáticos. Y retomando entonces a Elinor Ostrom, pues lo que ha pasado también con la gestión de la malaria en Colombia es que no se ha hecho desde, digamos que no se ha considerado la participación de la comunidad, sino que ha sido un enfoque muy vertical y muy gubernamental, sin considerar los elementos de los sistemas socioecológicos. Y entonces no se percibe la gestión de la malaria como un bien común, sino como una obligación estatal. Y hemos sido, digamos, no hemos hecho lo suficiente para que ese tema se gestione desde la comunidad en una situación que debería, digamos, abordar mejor la gobernanza. Bien, como les había mencionado al comienzo, aquí hay digamos, unos términos que son muy importantes resaltarlos y que de alguna manera surgen ya, digamos, con claridad a partir del informe del panel de expertos en cambio climático. El gráfico que ustedes miran en la parte derecha, pues lo que dice justamente es que ante un cambio, ante un cambio, un estrés, lo que va a haber es la posibilidad de unas personas que están expuestas y que son sensibles en mayor o menor grado dependiendo de unas situaciones muy particulares y de una condición previa que hayan tenido y que esa exposición y esa sensibilidad es una en este momento, o sea, como digamos, si la fuésemos a estudiar hablaríamos de un punto de partida, pero que en el futuro eso puede cambiar en virtud justamente de la gestión que hagamos. Y la suma de esa exposición y esa sensibilidad, pues será la que nos va a generar un impacto.
pero ese impacto también puede reducirse, puede mitigarse o podría, digamos, gestionarse a partir de la capacidad adaptativa, que es lo que estamos también tratando de encontrar en este trabajo para efectos de malaria, identificarla y ver un poco cómo la gestionamos a partir de las instituciones que están presentes en esa situación, digamos, en un espacio muy puntual. Bien, este modelo lo desarrollamos digamos, es de elaboración pues para efectos del estudio a partir de los autores pues que vimos en el estado del arte. Y lo que encontramos es que la vulnerabilidad que está representada en el círculo verde, pues digamos que varía en función de la exposición, y las personas que son las que nos interesan de fondo, que están en el sistema socioecológico, es decir, en un espacio donde hay unos componentes biológicos y biofísicos, pero también hay unas reglas y unas instituciones. Entonces, ese conjunto es el que va a definir cuál es la sensibilidad de esas personas ante esa exposición. También hay digamos que también hay un estrés al interior de ese sistema socioecológico, pero también, digamos, puede gestionarse la capacidad adaptativa. Un concepto que, digamos, que también aparece acá, cuando hablamos de un sistema socioecológico que debería permanecer estable, pues es la resiliencia, que se toma digamos, de otras áreas y que tiene que ver con la posibilidad o con la capacidad de que esa exposición que aumenta la vulnerabilidad, pues no desborde, digamos, la capacidad del sistema de mantenerse estable. Y esa resiliencia se puede gestionar a través de la gobernanza, de la gobernanza, de la participación de las personas respecto en la gestión de su situación. Y respecto a la exposición, pues el Ministerio de Salud lo que sí tiene muy claro es los municipios, que es el mapa que ustedes ven acá muy chico en la parte superior izquierda, y es donde, digamos, hay más presencia de vectores en virtud de la altitud sobre el nivel del mar de cada municipio. Bien, entonces hemos definido para desarrollar este proceso, este proyecto, que vamos a generar un enfoque de análisis y de gestión de la malaria, pero cambiando del modelo objetivista y positivista que hay actualmente, no solo en Colombia, sino en la región, a uno basado en vulnerabilidad, muy particularmente, digamos, con nuestras condiciones. Para eso, entonces, el primer objetivo pues va a ser describir y evaluar ese fenómeno de la vulnerabilidad y de los factores asociados a la vulnerabilidad en relación a la malaria. Una vez descrita esa situación, pasaremos con esa información a desarrollar un instrumento que nos permita identificar cómo se comporta la vulnerabilidad y sus factores en cada una de las regiones del país. Es decir, un análisis espacial y temporal de cómo se comporta esto en el territorio colombiano y cómo cambia a través del tiempo, digamos, durante el año y en una serie, digamos, de años. Ya con ese instrumento desarrollado y con la información volcada ahí, podríamos hacer un análisis inicial de la vulnerabilidad en el país, y un punto de evaluar a partir de esa información tendríamos un punto de partida que de cualquier manera pues tiene una historia atrás, ¿cierto? A partir de las experiencias previas y a partir de la interacción justamente de esos stakeholders. Y el último objetivo, que es, digamos, una vez surtidos los tres anteriores, pues deberíamos poder analizar las opciones del desarrollo de la capacidad de la gestión de la malaria. Es decir, la intención final es que tal vez poder decir, lo importante no era eliminar la malaria, sino eliminar la vulnerabilidad que favorecía la presentación y la persistencia de la malaria en el país. Estos objetivos, digamos, con el doctor Flavio, los hemos desarrollado, después de los objetivos específicos, hemos desarrollado entonces unos objetivos de procedimiento que buscan detallar en el tiempo los pasos pues, a seguir para ir alcanzando de manera secuencial
y acumulativa, pues cada uno de ellos. Y posterior, digamos que otro avance que tenemos a la fecha, pues es la programación. Solamente pongo el pantallazo del resumen en Project, pero pues esto obviamente tiene alrededor de 98 tareas que están desarrolladas, como ustedes ven, pues en tiempo. Disculpa, Edwin, yo creo que es importante que menciones todos los objetivos de procedimiento. Ok, gracias, Doc. Claro que sí. Ok, entonces el primer objetivo específico que tiene que ver con describir y evaluar el fenómeno, digamos que se cumplirá a partir de la identificación de los elementos necesarios, ¿cierto? De entrar a territorio, de hacer investigación en revisión de literatura, entrevistas con las personas, digamos, buscar toda la información para poder describir el fenómeno. Luego establecer las relaciones que tienen, las interacciones que hay entre los diferentes factores en el sistema socioecológico y hacer una medición inicial de los impactos en la población. Digamos, con eso esperamos dar cuenta de lo que planeamos en el primer objetivo. Para el objetivo de desarrollar ese instrumento, lo que tenemos es que obtener información muy precisa a través de sistemas de información geográfica, que fue lo que planteamos en el primero. Después, digamos, para poder poner en claro esa información y para poderla gestionar, pues se pretende entonces desarrollar una base de datos con, digamos, unos algoritmos que nos permitan entonces comenzar a poner capas en ese instrumento, en ese sistema de información geográfica, para empezar a ver, digamos, las interacciones entre los diferentes factores. Evaluar la vulnerabilidad de la malaria, entonces va a partir de la identificación de los indicadores que son determinantes de la vulnerabilidad y que digamos, hemos discutido en la primera parte. Y indicadores que ya también tenemos un avance de los primeros, digamos, de los indicadores que deberíamos empezar a buscar. Los gestionamos a partir de la articulación, generando unos índices. Y esos índices, digamos que los aplicamos a lo que vamos construido en el objetivo 2 del análisis de espacio temporal, y ahí deberíamos entonces encontrar unos clústeres donde seguramente muestren que hay unos grados de afectación mayor en unas zonas que en otras. Y la parte final, que tendría que ver un poco ya con el documento, con la entrega pues de la propuesta, pues es identificar justamente esos nichos, porque la vulnerabilidad y sus factores pues tienen mucho que ver con la capacidad tanto en el territorio de las personas, de los stakeholders y también de las autoridades a nivel, digamos, nacional. Y se debería entonces, para que esto se constituya en una política pública, desarrollar las agendas con cada uno de esos stakeholders, para que se gestione un poco la malaria a través de un proceso de gobernanza. Hasta ahí, digamos, que es lo que tenemos planeado, y luego, pues no lo pongo acá completo el proyecto porque se ve, digamos, muy denso, pero digamos que también lo tenemos organizado acá. Aquí gráficamente muestro un poco lo mismo que mencionamos en 6 pasos. Lo primero, pues, es una revisión de literatura de estos elementos constitutivos, de esos factores de vulnerabilidad. Esto, pues, ya está hecho. Lo que seguiría es ahora sí definir esa estructura del sistema socioecológico y sus factores. Luego lo pasaríamos a una tabla de indicadores utilizando un sistema de información geográfica. Con ese tema ya, digamos, un poco afinado, se debería identificar y analizar los clústeres, que también nos deben permitir identificar muy bien esos drivers de vulnerabilidad en los territorios. Obviamente, antes digamos, de generar una recomendación, pues la idea es contrastar lo que se encontró aquí, digamos, un poco espacialmente, con información epidemiológica y estudios, digamos, de casos similares y, digamos, otras experiencias en este mismo sentido que se hayan desarrollado en Colombia, pues parecidas.
Para terminar, digamos, interpretando estos perfiles y generando las recomendaciones, que era lo que les mostraba un poco al comienzo. También, digamos, como estructura de la tesis, hemos definido pues que se van a generar tres artículos, de los cuales pues el primero tiene algún grado de avance, y es empezar a medir esto en un territorio, en la zona de la Orinoquía. A partir de la información que les mostré, pues de la historia y demás, tenemos información de los últimos 70 años de lo que ha pasado en la Orinoquía. Entonces la idea es hacer un paper relacionado con este tema, orientado obviamente a la vulnerabilidad, y someterlo a la revista Biomédica, que es, digamos, como la revista de salud mejor rankeada en Colombia actualmente. Un segundo artículo tendría que ver con el enfoque de la vulnerabilidad, es decir, que se irá generando a partir de que vayamos consiguiendo y afinando la información, para ser sometido en la revista Panamericana de Salud Pública. Y un tercero, que sería, digamos, daría un poco cuenta ya de todo el proceso y las recomendaciones, que tendría que ver con la evaluación de esa capacidad adaptativa de la malaria en Colombia, y someterlo a la revista Plus One, donde digamos que ya con este grupo de personas hemos publicado al menos un artículo, pues que no hace parte del tema, sino de la gestión de la malaria en la cual trabajo. Aquí, digamos, les mencionaba que en el primer artículo, estos son como resultados preliminares de lo que hemos podido, de los datos. Lo que se muestra fundamentalmente es la incidencia que ha habido, digamos, que ha sido reportada desde los 50 y tal vez un poco antes hasta la fecha, que si bien ha disminuido considerablemente, todavía presenta un grado de afectación alto en el país. Y posiblemente, digamos, que haya que ampliar mucho en las consecuencias reales, en las causas de ese descenso. Ya digamos un poco para ir terminando la presentación y cerrando como la información, hemos discutido también sobre cuáles serían los aportes que esperamos generar con este estudio, y los hemos pues dividido en cuatro grupos. Pues lo primero es que tal vez, o más, tal vez no, sino que estamos convencidos de que hay un vacío de conocimiento, y que eso puede haber influido en los enfoques de la atención de la malaria en Colombia. Entonces, buena parte de ese vacío debería llenarse con gestión del conocimiento producido a través de este estudio, y que tenga que ver con la identificación de los elementos que intervienen en esa endemioepidemia mucho más amplios de lo que tenemos hoy, pues que, como les mencionaba, solo se referían al vector y al parásito. Pues un tema de producción científica, obviamente, que son los artículos que estamos proponiendo. También pues la formación doctoral pues mía, y un poco esta situación que cambia, digamos, el paradigma de la gestión de la malaria en Colombia y tal vez en la región, pues debería generar unas nuevas líneas de investigación, pues porque este tema no se ha abordado con suficiente profundidad. Hay un tema tal vez social que es pues muy importante, y es que se identificarían muchos procesos que pueden generar externalidades positivas que deberían llevar digamos, generar bienestar en la población, en esas comunidades más vulnerables atacadas por la malaria, que son obviamente comunidades pobres, marginadas, rurales y altamente dispersas. Y el último aporte, pues que digamos que se relaciona justamente con la esencia del doctorado, es desarrollar al menos unos elementos, unas propuestas de política pública con un enfoque que, como le digo, pueda cambiarse en Colombia y en los países de la región que se ven afectados, y que debería contribuir a la reducción de la carga social y económica de este evento, que digamos que todavía tiene un alto impacto en el país. Obviamente en el documento pues hay una bibliografía muchísimo más amplia, mucho más densa, pero quise traer acá, digamos, como los más importantes para efectos de lo que hemos presentado hoy. Como le mencionaba, Arger en 2006
digamos que la persona bueno, más bien con un equipo de personas es quien define, o más bien quien precisa este tema de la importancia de verificar la vulnerabilidad y sus factores. Hay un tema ya puntualmente para vulnerabilidad en malaria, que lo trabaja un grupo de autores en 2004, y tiene que ver con estos eventos asociados a la pobreza, malaria, tuberculosis, VIH, y entonces digamos que también es un artículo muy importante que está en dos partes. Suders también habla de vulnerabilidad en enfermedades transmitidas por vectores, digamos de la cual la más importante pues es la malaria. Otras enfermedades transmitidas por vectores, pues en África tenemos tripanosomiasis y demás, mosca tsetse, pero digamos que aquí en Colombia, pues dengue, leishmaniasis, pero que no representan una carga tan alta como la malaria. Hay unos modelos espaciales, hay unos modelos matemáticos, digamos, a un nivel de detalle muy fino, que se han hecho, sobre todo en África, para el tema de malaria, ¿cierto? Y también pensando un poco en vulnerabilidad social. Ya, digamos, incluyendo no solo la vulnerabilidad, sino los factores de la vulnerabilidad y otros elementos que hacen parte, como la resiliencia, pues es mencionado por Bardosh y colaboradores. Ya lo he mencionado durante la presentación, Elinor Armstrong habla también, digamos, ampliamente de cómo un marco general para análisis de la sostenibilidad en estos sistemas socioecológicos, y creo que digamos que es desde lo actual muy importante. También pongo pues un artículo acá de la NERI, que esto es acá en Sudamérica, digamos los drivers que encontraron muy, digamos, orientados puntualmente a malaria. Y este último, Mitchell, también porque la discusión actual es un poco con el tema del cambio global y el cambio climático, pues cómo entender, cómo gestionar y cómo adaptarnos a la nueva era, pues que se ha dado en llamar el antropoceno. Y pues nada, esa es la presentación. Voy a permitirme entonces dejar de compartir y pues les agradezco mucho que me hayan escuchado. Cambio. Gracias, Edwin. Les consulto a los profesores, pues, ¿quién quiere intervenir a continuación sobre el particular? ¿Quiénes quisieran? Si Gabriel, profesor Henao, ¿no? ¿Quién se quiere lanzar de primero a hacer las observaciones respectivas? No, yo estaba dándoles tiempo más a los locales, pero sí, yo, pues obviamente mi área, digamos, primero que todo, Edwin, pues muchísimas gracias por la presentación. A mí me pareció pues un tema muy interesante. Muchísimas gracias a la universidad por invitarme en este espacio. Pues yo, el área mía no es esta, se ve claramente pues que manejas pues la literatura al derecho y al revés en este tema. Sin embargo, yo creo que en algunos puntos, a lo mejor lo mencionaste, pero yo que pues no lo cogí bien, es acerca de la estrategia misma, digamos, de la investigación, o sea, como dividirlo en diferentes partes. O sea, tú en algún momento mencionaste, pero no sé si estoy equivocado, que la investigación no era positivista. ¿Es positivista, digamos, como la filosofía detrás de la investigación, o es interpretivista, o es alguna otra? Hemos discutido ampliamente con el director porque consideramos que el tema objetivista pues no está, digamos, descartado del todo, y de hecho tiene cosas muy interesantes, pero también el enfoque que le queremos dar es mucho más integral, y que a partir de otros autores que incluso son docentes de la universidad han dado en llamar omnijetivista, y es porque cuando cuando lo mencionamos desde el enfoque objetivista, vemos dos inconvenientes. Uno es que se considera como digamos, por esta herencia tal vez militar, de que yo veo una causa, la identifico y la elimino y se acabó el problema.
y eso lo vemos un poco, digamos, inconveniente. Y dos, es porque al ser un problema complejo multicausal, tal vez no es el mejor enfoque, sino que deberíamos considerar a las interacciones y a las personas. Y el enfoque de la omnijetividad tal vez nos dé un poco de mejor respuesta. O sea, tiene un poco de lo uno y de lo otro. Ok, en ese sentido, digamos, pues el objetivo o las enseñanzas o los aprendizajes que vamos a obtener aquí van a ser obtenidos desde un punto de vista deductivo, inductivo o cómo es. Pues gracias, profesor. Digamos que estamos planteando que la situación actual tal vez está generada porque llevamos muchos años, tal vez más de 50 años, con una intervención demasiado directa, vertical y objetivista. Entonces, el planteamiento es un poco ampliar a otros elementos y en el transcurso de la identificación, en la medida en que vayamos un poco haciendo más disección de esa problemática, seguramente vamos a encontrar más elementos que nos permitan pues responder a eso que su merced nos está diciendo en este momento. Entonces, entonces tú vas a usar una mezcla de algunas aproximaciones cualitativas y otras cuantitativas, si estoy entendiendo bien. En las cualitativas, ¿qué vas a emplear? Como que son entrevistas a profundidad, o es un action research, o es un focus group, o ¿cómo vas a recolectar como los datos y cómo los vas a analizar? Claro, profesor, hay, digamos, claramente, como su merced lo menciona, un tema cualitativo y un tema, digamos, muy cuantitativo, que será lo que al final vamos a llevar a esos sistemas de información, bueno, y lo cualitativo eventualmente también. La parte cualitativa, lo que hemos pensado efectivamente es que tal vez unas entrevistas semiestructuradas y unos grupos focales sean los que nos permitan una mejor aproximación a todo este tema social, que tal vez desde otra perspectiva sea un poco difícil. Luego, utilizando un poco esas dos metodologías, lo que esperamos es encontrar las categorías, ¿cierto? Y empezar a hacer una saturación de categorías en las cuales definamos, vea, esto es lo que es importante desde la población, ¿cierto? Desde la información cualitativa que no se puede encontrar de otra manera. ¿A quién vas a entrevistar? La intención es, tenemos unos stakeholders ya identificados, ¿cierto? Unas partes interesadas más o menos identificadas. Obviamente comunidades hacen parte de este tema, pero también, bueno, la comunidad somos todos, pero digo como las poblaciones en los municipios con mayor afectación, pero también gestores comunitarios que hacen parte de la primera respuesta, ¿cierto? Que son actores sin mayor formación académica, pero que de alguna manera gestionan tal vez esa primera gobernanza. Luego, algunos actores del nivel municipal. En la estructura del programa, como es vertical, no hay mucha capacidad institucional en territorio. Entonces, nos limitaríamos un poco a las comunidades en general y a pequeños grados de organización. Y ya luego, sí, digamos, a los actores del nivel nacional. ¿Y qué les piensas preguntar, pues más o menos? O sea, como que qué piensas extraer de cada uno de la población, que como dijiste puede ser gente no con conocimientos o estudios, y los otros son el gobierno. O sea, como que qué piensas obtener de cada uno. Claro, un poco lo que digamos, lo que mencioné durante la presentación, que obviamente no con esos términos porque es posible que no nos entenderían. De hecho, nosotros a veces no nos entendemos muy bien, son digamos, terminología bastante nueva en el mundo, pero queremos hablar de del modelo de salud, o sea, de la percepción de ese modelo de salud de enfermedad que se tiene en el territorio, pero las preguntas tendrán que irse identificando, las categorías deberán ir relacionadas justamente con los factores de la vulnerabilidad, es decir, la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, porque la capacidad adaptativa es lo que buscamos gestionar. Si yo encuentro
la situación actual, el punto de partida y cómo lo puedo gestionar, tal vez eso me dé respuesta. Eso en el nivel, digamos, de la comunidad. Y en el otro extremo, que son los tomadores de decisiones, pues es un poco, estamos en un momento crucial en el país respecto a la salud, y es la generación del plan decenal, que termina uno y arranca otro. Es un poco cuál ha sido la medición, o sea, cómo ven los tomadores de decisiones desde el nivel nacional la gestión de la malaria en este tiempo, y cuál es la planeación que tienen hacia futuro, porque es que eso nos da la capacidad adaptativa institucional. Eso es lo que nos dice un poco hacia dónde va a variar, cómo podría evolucionar esa capacidad, profe. Es lo que hemos pensado, digamos, hasta el momento. Y de lo cuantitativo, ¿qué tipo de datos cuantitativos vas a utilizar? Ok, pues digamos que eso también ya está un poco pues, avanzado. Hay una información que está disponible. Yo trabajo en el Ministerio de Salud, entonces son, digamos, el número, los casos, ¿cierto? Que los tenemos una serie de tiempo bastante alto. Luego, para exposición en este sistema socioecológico, básicamente información de municipios como altura sobre el nivel del mar, información de vectores, ¿cierto? Que también está un poco disponible, densidad de vectores, las intervenciones que se desarrollan y, digamos, intervenciones regulares para el control de esos vectores y obviamente de atención de pacientes, que son sistemas a los cuales digamos que tenemos acceso porque son libres. Y hay otra información, me supongo que vas a sacar, que es pues la información como de la situación en cada una de las comunidades, nivel socioeconómico, pues nivel educativo. ¿Por qué esa parte cuantitativa, que lo veo yo pues como un trabajo muy de econometría, no sería suficiente para identificar cuáles son? Porque lo tuyo es identificación de los elementos que hacen más, digamos, vulnerable a la malaria a los diferentes poblaciones. ¿Por qué no sería eso suficiente? Ok. Profesor, fundamentalmente porque estos factores como la gobernanza, como la resiliencia y como la capacidad adaptativa, difícilmente, es casi, me atrevería a decir en este momento que es imposible ponerlos en términos cuantitativos. La resiliencia no se puede medir a través de un número, sino que lo que se puede medir es cómo la comunidad lo gestiona y a partir de una situación actual, cómo podría evolucionar. Pero digamos que eso, y otra cosa, profesor, es que ese tipo de estudios de tipo cuantitativo, pues hay bastantes en Colombia, se hacen muchísimo, con mucha frecuencia. Entonces creo que no aportaríamos nada nuevo. O tal vez haya gente que pueda hacer cosas mucho mejores que lo que pretendíamos hacer nosotros con esa parte. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿cómo piensas validar los resultados que obtengas, sobre todo lo que obtienes del análisis de los datos cualitativos y de las entrevistas a profundidad, cómo lo piensas validar? Pues para saber si lo que vas a proponer en términos de gestión, pues tiene cabida, no tiene cabida. Pues honestamente, creo que buena parte lo vamos a desarrollar en la medida en que vayamos, porque no sabemos qué vamos a encontrar aún. Creo que sabemos el cómo y el cuándo lo tenemos claro, pero el qué, yo creo que o sea, lo vamos a encontrar. Claro, pero digamos que al margen de esto, lo primero que habría que hacer, y creo que lo alcancé a mencionar tal vez de manera muy rápida, es con estudios similares en Colombia, pero también en la región. Varios países de la región han eliminado la malaria. El Salvador lo acaba de hacer, creo que anunció el mes pasado. Argentina, Paraguay. Y estos países que han eliminado la malaria, a pesar de que tenían un número de casos mucho menor, digamos que no solamente no solamente eliminaron el mosquito o afectaron el parásito, sino que hicieron todo un trabajo social muy grande, muy fuerte. Entonces creo que la validación sería interna, ¿cierto? Un poco con estudios similares, más sociales, más de tipo antropológico, ¿cierto? Etnográfico, que se hayan desarrollado, y una evaluación externa con experiencias exitosas en otros países. Ok, Liz, muchísimas gracias. No, profe, a usted. Espero haber respondido sus preguntas, o al menos haber dejado un buen
hasta ahora. Claro, claro que sí. Muchas gracias, profesor Juan Felipe y Edwin. Gabriel, por favor, está solicitando intervenir. Sí, bueno, buenas tardes. Edwin, tengo las siguientes preguntas. Tú, ¿cómo reflejas el objetivo específico 1 en los productos? Tu objetivo específico 1, ¿cómo lo vas a ver reflejado en los productos? Porque sobre todo cuando hablabas de los artículos que vas a hacer, en el primer artículo hablas de la Orinoquía y en el objetivo hablas de Colombia. Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado ese primer objetivo en los productos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que te tengo es ¿cuál va a ser el aporte más importante que va a hacer tu trabajo, el cual tú consideras que es el aporte que hace que este trabajo pues corresponda a un trabajo de doctorado y no se quede en un trabajo de maestría? Digamos, ¿qué aporte hace que se avance en el conocimiento en este trabajo de doctorado que tú estás proponiendo? Esas son mis dos preguntas. Bueno, gracias, profesor Villalobos. Efectivamente, nosotros estamos proponiendo en el primer objetivo, digamos que sería, digamos, el inicial, el con el que arrancamos a entender el proceso, describir y evaluar el fenómeno de la vulnerabilidad de la malaria en Colombia. Es lo que hemos propuesto como objetivo específico 1. Y pues obviamente, como es una situación digamos, nueva en la que tenemos ya claro el planteamiento, pero que con seguridad tenemos que aprender un poco a desarrollarlo en el terreno, pues no lo planteamos para todo el país porque tal vez rebase la capacidad o nos demoremos demasiado. Entonces el primer objetivo queremos afinarlo solo en un territorio, que con seguridad va a ser diferente al resto del país, pero que claramente sí nos debería dar unas indicaciones de ciertos elementos de cómo completarlo. Y por eso lo estamos definiendo solo para una región y estamos, digamos, orientados un poco sí en un periodo largo de tiempo que nos permita encontrar muchos elementos tal vez constitutivos de la vulnerabilidad. Es por eso que lo ponemos, digamos así, solo en esa región. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues yo lo que hemos también discutido con el director, con el doctor Flavio, es este enfoque que tiene una historia muy enmarcada en lo militar y en lo positivista y que lleva muchos años, digamos, más de medio siglo, con resultados que tal vez podrían ser mejores. Cuando nosotros proponemos cambiar el enfoque hacia incluir la comunidad, la población, y sobre todo incluir el tema de los factores ambientales y el cambio global, pues debería generar un cambio en la región de lo que se está desarrollando en malaria, pues que no es poca cosa. Todos los países, digamos, sobre todo, digamos, en Centroamérica sí está eliminando, pero también quedan algunos rezagos en Venezuela por esos temas políticos. Entonces, digo, es que si cambiamos nosotros un enfoque que vaya alineado a unos temas nuevos de cambio climático, que cambien el paradigma, pues es nuestra percepción que están generando un aporte muy importante al conocimiento global de un evento. Es eso, profesor. Sí, no te lo niego, pero eso es una justificación de tu trabajo. Eso es una justificación, lo cual no estoy negando ni estoy preguntándote si tu trabajo se justifica. Esa es la justificación, okay. ¿Correcto? Ok. Pero al final del día tú vas a ser doctor y el título de doctor se le da a una persona, entre otras cosas, porque su trabajo pudo avanzar la ciencia en un nivel en el cual creó un conocimiento en el cual no existía. Hay una frontera del saber humano y tú la vas a estirar un poquito en una puntica en una dirección. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es?
porque no me queda claro cuál es exactamente eso, por lo cual, porque digamos, si no, yo diría, pues perfecto, entonces es un trabajo válido y necesario, pero no sé si de política, de doctorado o de otro tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, convénceme, véndeme el trabajo, dime, yo voy a ser doctor, ¿por qué? Ok, sí, yo creo que sí, creo que lo había interpretado mal, pero digamos que claramente, entonces sí, hoy en día, tal vez no solo en América, porque esas son políticas de la OMS, la recomendación, la OMS, por ejemplo, tal vez no lo mostré dentro de la bibliografía, tiene un marco para la eliminación de la malaria. Y cuando usted ve el marco de la eliminación de la malaria, que es un plan a 2030, pues lo que se sigue hablando es un poco del control del vector a partir de insecticidas, el uso de toldillos y el control del parásito a partir de, digamos, del uso masivo de medicamentos. Pero no está incorporando el tema de vulnerabilidad ni de cambio climático. Si nosotros logramos demostrar que ese enfoque que tiene la Organización Mundial de la Salud no tiene los elementos suficientes, ese sería, digamos, el aporte al nuevo conocimiento. Casi que decimos, si no se incluyen estos elementos que nosotros estamos proponiendo en un enfoque de un sistema socioecológico, las actividades de malaria van a seguir siendo un poco de control, pero no se logrará el objetivo, pues, de reducir la carga económica y social en el mundo. Muchas gracias. A usted, profesor, muy amable. Gracias, Edwin. Decano, por favor. Sí, gracias, profesor Fabio. Gracias, profesor Edwin. Gracias, Edwin, por la presentación. Yo quiero seguir en el mismo sentido de los colegas que me anteceden, tratando de entender, porque no lo tengo claro. Hubo una pregunta relacionada con la aproximación cuantitativa y la rechazas en el sentido de que ya en eso hay algún trabajo o mucho trabajo, no recuerdo el término que utilizaste, y que no tendrías mucho para aportar, pero vulnerabilidad es un concepto que se debe poder medir en primer lugar, si no utilizarías algo un poco diferente. Y lo relacionado con cambio climático, pues bien, sí, podría ser algo interesante, pero también es muy, muy complicado medirlo, ¿no? Si bien podría ser interesante, lo veo como algo muy nebuloso. Y lo último que me inquieta de lo que planteas es que tienes todavía muchas percepciones, más que certezas y caminos y asuntos más firmes. Yo en ese sentido creería que hay algo de falta de madurez en lo que llevas hasta este momento. Pero trata de convencerme que no, porque igual que lo que plantea el profesor Gabriel y el mismo profesor Juan Felipe, no lo veo. Ok, Doc, es posible que sea un poco falta de ampliar la información. Yo estoy convencido con mi director que ya tenemos la certeza de lo que vamos a hacer, pero es posible que no haya sido capaz de transmitirlo en esta sesión. Yo, cuando hablamos entonces de la vulnerabilidad, ¿cierto? Y de la vulnerabilidad social, que es lo que aplica para efectos de malaria, porque la mayoría de las veces se ve o para emergencias y desastres o para cambio climático. Entonces estamos diciendo, vamos a hacer, digamos, tres cosas grandes. Lo primero es identificar en terreno, en la vida real, los factores de la vulnerabilidad, o sea, identificarlos y medirlos. La exposición, la sensibilidad, y entonces esa sensibilidad pues tiene que ver con la nutrición, con el acceso a servicios públicos, con la calidad de la vivienda, con la posibilidad, digamos, de desplazarse y de conseguir ayuda. Y una vez identificados esos elementos que hacen parte, esos factores más bien de la vulnerabilidad, vamos a ponerlos en un sistema de información geográfica.
y para eso, con seguridad, hay que hacer algún tipo de, digamos, de medición. Tenerlos en un sistema de información geográfica nos va a permitir construir unos clústeres. Y en esos clústeres, entonces, vamos a centrarnos en un análisis mucho más profundo, que nos permitan, entonces, soportar por qué la vulnerabilidad es mayor en unas zonas y en otras. Tiene que ver, entonces, con la población, con las condiciones de esa población, con condiciones como la pobreza y factores climáticos, es decir, todos los elementos que encontramos previamente. Y posteriormente validaríamos esa información y haríamos una propuesta de una política en Colombia. Es posible que, digamos, que no conozcamos todo pues, en el momento, pero tenemos la convicción de que tenemos que ir a encontrarlo, a medirlo y a plasmarlo para poder hacer un análisis en profundidad, profesor Dínez. Gracias. Cambio. Profesor Riascos, por favor, su intervención. Buenas tardes. Gracias, Edwin, por la presentación. Un tema muy interesante. Lo único, bueno, tengo un par de comentarios. Has hablado aquí en los comentarios y mencionaste en parte de la presentación el tema del cambio climático, pero no lo veo reflejado, yo no sé si vi bien, en los objetivos. Y de hecho muestras una diapositiva donde aparece el cambio climático y variabilidad climática como en el centro, en el top, arriba, y ahí hacia abajo pues salen todos estos aspectos y categorías de la variabilidad, la exposición, la sensibilidad, bueno, entonces, sí, quería saber si, ¿por qué no lo mencionaste explícitamente en los objetivos? Profesor Riascos, buenas tardes. Digamos un poco, porque en realidad no hace parte, digamos, el tema del cambio climático y la variabilidad climática, sabemos, digamos, que tiene un efecto sobre, pues, casi todas las enfermedades en el mundo, un efecto negativo. En malaria en particular, el aumento de la temperatura acorta el ciclo del vector y al parecer del parásito. Pero cuando yo puse la lámina que es Feldman, el autor, que es digamos, una persona que hace una contribución a este panel de expertos y está mucho más relacionado, digamos, ahora sí, con el cambio climático, era para mencionar que las definiciones de exposición, o más bien, sí, las definiciones de esos factores de la vulnerabilidad, de alguna manera son prestados de esa área puntual digamos, del área ambiental. No hay un desarrollo expreso de factores de la vulnerabilidad en salud, sino que el desarrollo grande ha sido a partir de este panel de expertos de cambio climático. Entonces, claro, lo pusimos un poco para ejemplificar cuando hablamos de variabilidad climática. Ahí lo que hay ese es el choque. Esa es la situación que cambia y luego entonces va a afectar a las comunidades dependiendo de la exposición que tengan y la sensibilidad. Pero en la parte superior pues puede haber, digamos, cualquier otro factor que genere el estrés. Es por eso, digamos, que no profundizamos en el tema de cambio climático y variabilidad climática porque no es el objetivo del estudio, profesor Riascos. Ah, bueno, no, ya quedó claro. Y lo otro es que todavía me sigue como pareciendo extraño lo que mencionas de que esto no es una aproximación, bueno, positivista por un lado y dices que no militarista, en el sentido de que no es de unas únicas causas, no sé, no me siento cómodo con esa apreciación, digamos una visión más bien tal vez, bueno, el positivismo se ha relacionado con una tendencia al cientificismo, ¿no? Las ciencias exactas. Y de buscar de causas y efectos, ¿no? No es tanto un enfoque militarista, sino un enfoque más hacia las ciencias exactas. No sé, pues es mi apreciación al respecto, más un comentario. Gracias, Edwin. Ok, profe. Gracias a usted, muy amable. Gracias, Javier. No sé si alguien más quisiera intervenir o no veo por lo menos más manos levantadas, creo.
No, si no, pues cierro yo. Edwin, yo pues, concuerdo casi con todas las apreciaciones que han visto, que han hecho los jurados. Yo veo, digamos, que hay un conocimiento de tu parte, que hay un avance interesante, digamos, en la construcción de una propuesta de investigación. Yo no sé si es que uno peca por ambicioso y me pareció que por lo menos en la forma en que la presentaste, pues tenía como muchos componentes que a mí particularmente no me dejó entender muy bien. Primero lo que comenta el profesor Gabriel, digamos, cuál es el valor agregado, porque si el valor agregado es incorporar cambio climático y vulnerabilidad como conceptos fundamentales para la reducción de la malaria, la mitigación o para una gestión de una política relacionada, pues ese debía ser un objetivo, ¿no? O sea, si ese es el centro y ese es el corazón del gran aporte científico de investigación, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Más allá, y no está como tan fuertemente expresado, me parece a mí. Por otra parte, pese a que presentas unas instancias, creo que ustedes las llaman objetivos metodológicos, ¿cierto? Que son como unas instancias metodológicas para llegar a un conjunto de objetivos, lo cual yo creo que es interesante porque pues se ve que hay un trabajo de fondo. A mí sí me hubiera gustado como adentrarme un poquito más en algo que pasó aquí de forma muy tangencial, pero yo creo que es central por las preguntas que todos hicieron, ¿no? Y creo que estuvo sintetizado en una lámina que pasó como abuelo de pájaro, donde se muestran los modelos, digamos, cuál es como la interdependencia entre todos esos determinantes, variables o factores que van como a mostrar la complejidad del enfoque que estás manejando. Eso no quedó claro. Yo creo que tú presentaste, yo no sé, me gustaría, pero ya pues el tiempo se nos ha ido, pero muy rápidamente si tú nos puedes elaborar muy brevemente sobre eso. Yo recuerdo una lámina con colores donde había como unos pisos o unos niveles y unas categorías que entiendo yo que ese es el corazón de la estructura de lo que pretendes hacer. Y eso pasó así como, digamos, sin mucho énfasis, ¿no? Okay. Entiendo, profesor Fabio, que ponga esa lámina. Sí, pues yo lo hago más, yo creo que es una cosa más personal mía como para entender. Ok. Es decir, ahí yo creo que va a quedar más o menos claro cómo es que la vulnerabilidad y los demás factores, eso, es exacto, el sistema socioecológico y demás, yo no lo entendí muy bien porque, entre otras cosas, por la reducción no sé si esto era el modelo o simplemente una lámina que presenta unos componentes o pretendía ilustrar algo en ese sentido, pero incluso si no lo es, pues sí, a mí sí me hubiera gustado algo más como sobre esas relaciones causales o hipotéticas que se están, digamos que, enunciando en algunos apartados de la presentación. Ok, sí, Doc, pues la definición un poco de modelo socioecológico, la referencia que presentamos es Galopin hacia el año 2000 y posteriormente se incorpora en otro grupo de investigadores, pues dentro de los cuales está pues Asger y este grupo de expertos en cambio climático. Y acá, digamos que el profesor Flavio tiene todo el desarrollo de un sistema... No, Edwin, no es el profesor Flavio ni las referencias que tú me estás utilizando, que seguramente son valiosas, sino a mí quisiera entender, digamos, ¿cómo entiendes tú? ¿Qué es esto de la resiliencia y cómo es que eso queda en un modelo integrado para abordar el problema que tú quieres? Porque pues ese es uno de los elementos sustantivos, digamos, de las investigaciones doctorales que se presentan aquí. Qué pena la interrupción, pero, claro, digamos que me interesa más ver cómo estás abordando tú ese pensamiento que es clave, digamos, en la tesis que estás proponiendo, por lo que entiendo. Claro, no, entendido, profesor. Digamos, solo quería un poco hacer el contexto, pues, para mencionar que este tema, si bien la elaboración es propia, dice ahí, pues lo que tiene son, digamos, estos autores. Yo, digamos, estoy tratando de presentar aquí en este modelo que si partimos un poco, y esto obviamente tiene, digamos que es un poco cerrado, como que podría empezarse desde cualquiera de los puntos, pero la vulnerabilidad entonces está definida, digamos, como la susceptibilidad al daño, y esa susceptibilidad al daño entonces estaría modulada por tres factores, que son la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Respecto a la exposición, entonces, digamos,
que está un poco clara respecto de la malaria es donde las personas se exponen, al menos en los municipios. Pero luego tenemos que entrar mucho más al detalle de por qué unas personas están más expuestas que otras, ¿cierto? Y posiblemente estén más expuestas, por ejemplo, por la calidad de la vivienda, si tiene paredes o no tiene paredes, si vive cerca del río o si está cerca de potenciales criaderos de mosquitos, ¿cierto? Esos elementos son los que pretendemos entonces detallar en cada uno de los factores. Eso respecto de exposición. Respecto de la sensibilidad, porque es posible que a muchas personas se vean expuestas, pero no todas se enfermen que se agraven y fallezcan, un poco como lo que pasa pues con otras enfermedades. En términos generales, entonces la sensibilidad podría estar mediada por factores, digamos, como la inmunidad, ¿cierto? La nutrición, y digamos un poco la misma historia de haber vivido en este tipo de regiones, entonces, o también factores genéticos, ¿no? Algunos grupos raciales podrían tener mayor sensibilidad. Eso es lo que estamos, digamos, tratando de exponer acá. Y respecto de la capacidad adaptativa, que es un poco un tema que queremos trabajar mucho, y la hemos dividido en capacidad adaptativa endógena, es decir, lo que la misma gente puede gestionar ante esa exposición. Por ejemplo, si hay un brote de malaria, y esto, digamos, a mí me va a afectar porque estoy en una zona de muy alta densidad de mosquitos, y yo, por ejemplo, puedo adaptarme a través de modificar mi vivienda, desplazarme hacia otro sitio, a cambiar de vivienda de tipo palafito a otro tipo, poner un toldillo, y una capacidad adaptativa más institucional. ¿Qué hacen las instituciones, qué hacen los departamentos, las gobernaciones y el mismo ministerio para modificar la situación, digamos, de esas comunidades que ya sabemos que están expuestas y que posiblemente son más sensibles? Pero digamos que si lo viéramos solo así, sería todavía muy directo, muy plano. Entonces tenemos que encontrar los elementos que están alrededor de esas comunidades, ¿cierto? Factores biológicos, biofísicos, las reglas y las instituciones. Muchas comunidades, por ejemplo, en el Chocó, lo que consideran es que la malaria se transmite por el agua, es decir, al tomar el agua. Ese tipo de situaciones, de creencias, pues son, digamos, un poquito más complicadas de gestionar. Y entonces es posible que otros elementos que hacen parte de los sistemas socioecológicos, digamos, que puedan modularse desde la institución, desde las personas. Y a eso entonces le decimos, digamos, la gobernanza, que al final estamos diciendo que es lo que deberíamos pretender que se gestione y que se mejore. Y esa gobernanza, en la medida en que sea fuerte, pues lo que hace es que aumenta la resiliencia, lo que queremos mostrar en este gráfico, y que la resiliencia, pues lo que va a hacer es que el sistema sea estable, que un brote o una epidemia no afecte tanto a la comunidad, por ejemplo, en un hecho significativo como la muerte de uno de sus miembros y las consecuencias, digamos, posteriores, como la inestabilidad económica y social que generaría. Ese tema, digamos, que es lo que estamos pretendiendo entender y gestionar a partir de este estudio, profesor Fabio. No sé si amplíe un poco más la información, porque sí, efectivamente la había pasado muy rápido. Gracias, Edwin. Algunas cosas quedaron un poco más claras, otras no tanto, pero esto hace parte del ejercicio. Bien, no veo, creo yo, más profesores, digamos, queriendo intervenir. Entonces, pues según lo anunciado en el protocolo, Edwin, ahora te pediríamos que te retires junto con tus compañeros. Veo que por ahí está Víctor Fabián, Alexandra, Andrea y Luis, para pasar, digamos, ya a la parte de deliberación y te informamos cuando puedas volver a incorporarte para una comunicación. Sí, señor. Me retiro en este momento, entonces. Muchas gracias.